Zoraida, es un honor y realmente es un privilegio para mí que estés acá, tenerte en estos momentos como ponente en este evento. Zoraida es una destacada bióloga graduada de la Universidad de los Andes. Además cuenta con título de Magíster en Ciencias de la Universidad del Valle. Actualmente ocupa el cargo de coordinadora del Centro de Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, el CIPAF, en Colombia. Además, forma parte del equipo de investigadores del Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, donde desempeña un papel fundamental como coordinadora del área de restauración ecológica. La experiencia de investigación de Zoraida se centra en la ejecución participativa de proyectos de restauración de terrenos afectados por deslizamientos y erosión severa. Su trabajo se ha enfocado en encontrar soluciones sostenibles y participativas para la restauración de áreas degradadas. Además, su pasión por la ecología de árboles nativos, los sistemas silvopastoriles, la agroecología y la restauración ecológica la han convertido un referente en estos campos disciplinares. Quiero de forma personal, pero también queremos de parte de toda la organización, expresar nuestro profundo agradecimiento a Zoraida Calle por aceptar nuestra invitación y compartir sus conocimientos con todos los asistentes a este evento. Estamos seguros de que su charla magistral será enriquecedora e inspiradora para todos nosotros, pero además contribuirá de forma significativa al éxito de este evento. Su dedicación y liderazgo en el ámbito de la restauración ecológica son verdaderamente admirables y estamos muy emocionados de contar con su presencia en este congreso. Así que, por favor, la invitamos a estar acá y muchas gracias. Muchas gracias, Lilia, y muchas gracias a todos por regresar puntualmente para la sesión de la tarde. Bueno, quiero compartir con ustedes una serie de ideas que me obligan a deshacerme un poco del lenguaje científico. Vamos a hablar sobre el papel de los custodios y los extensionistas en la restauración ecológica. Y con el riesgo de jugarme un poco mi prestigio científico, voy a compartir con ustedes esta idea, y es que existe una dimensión espiritual no reconocida en la restauración ecológica. Dice Robin Kimmerer en su bello libro Braiding Sweetgrass: la restauración ofrece un medio concreto a través del cual los seres humanos podemos entablar de nuevo una relación positiva y creativa con el mundo natural, cumpliendo responsabilidades que son a la vez materiales y espirituales. Y la doctora Kimmerer ha descrito a la restauración como un poderoso antídoto contra la desesperanza. Vamos a hablar también un poco sobre el cuidado. El nuevo paradigma de lo humano se basa en el cuidado como actitud fundamental hacia nosotros mismos y hacia la naturaleza, ha escrito Leonardo Boff. En las imágenes de esta diapositiva podemos ver a Carlos Hernán Molina, con más de 90 años, al lado del árbol que sembró cuando era un niño pequeño. Y en la foto abajo a la derecha, su nieto mayor, que se casó bajo la sombra de este árbol ya transformado prácticamente en una catedral. La restauración ecológica extiende esta corriente filosófica contemporánea de la ética del cuidado hacia nuestra relación con la naturaleza. Y creo que esta es la idea más importante que quiero compartir con ustedes hoy, y es que para que la restauración sea exitosa, tiene que ocurrir un cambio fundamental en el alma humana. Y voy a compartir con ustedes dos de las frases que han sido claves para yo entender esta realidad. De Robin Kimmerer: antes de restaurar la naturaleza, debemos restaurar la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Y del campesino vallecaucano Tiberio Giraldo, pionero en el trabajo de restauración comunitaria: no podemos reforestar la tierra sin antes reforestar el corazón. Y hoy en día, cuando tantos gobiernos se han comprometido a restaurar millones de hectáreas de bosque, es muy importante caer en la cuenta de que no se trata únicamente de sembrar árboles. Y quiero también traer una frase del documento que sigue siendo la carta de navegación de la restauración ecológica, los principios de ser internacional.
El enfoque norteamericano en restaurar paisajes prístinos no tiene mucho sentido en lugares como Europa, donde los paisajes culturales son la norma, o en gran parte de África, Asia o Latinoamérica, donde es imposible defender la restauración ecológica a menos que ésta contribuya explícitamente a fortalecer la base ecológica de la vida humana. Enfrentados como estamos al reto de conservar la biodiversidad y satisfacer las necesidades humanas en un clima cambiante, tenemos que ser capaces de lograr una integración muy buena entre conservación, restauración y uso sostenible de los recursos, si nuestra ambición es movernos de una trayectoria de degradación continua a una trayectoria de cambio positivo. En esta charla, entonces, voy a compartir con ustedes los siguientes puntos. Primero, voy a hablar sobre un esfuerzo de restauración sostenido por una comunidad durante 30 años. Luego vamos a hablar un poco sobre las escalas del predio rural y el agropaisaje. Vamos a analizar un poco los puntos de encuentro que existen entre la agroecología y la restauración. Quiero compartir con ustedes también unas reflexiones sobre lo ideal versus lo posible y lo que significa hacer restauración en un paisaje de muy fuerte conflicto social. Y voy a terminar con unas reflexiones sobre la calidad y el compromiso en las acciones de restauración ecológica. Empecemos entonces por hablar sobre un esfuerzo sostenido durante 30 años en una pequeña microcuenca en el municipio de El Dobio, Valle del Cauca. Esta microcuenca se sitúa en la cordillera occidental, en la gran región del Chocó biogeográfico. Tiene 391 hectáreas, viven allí 75 familias cuyas propiedades varían entre 0.26 y 8 hectáreas, o sea, claramente es una comunidad de pequeños productores. CIPAV, la organización con la que trabajo, ha tenido una relación de amistad y de trabajo con esta comunidad desde el año 1986. Y este trabajo se ha basado principalmente en la investigación participativa enfocada en dos retos muy importantes de esta comunidad. Primero, el reto de mejorar su soberanía alimentaria en un periodo de crisis de alimentos y segundo, mejorar la regulación hidrológica a través de la restauración del bosque. Pero aquí es muy importante aclarar que este proyecto de restauración, y esto es verdaderamente atípico, fue una iniciativa de la comunidad de la microcuenca, que ha contado desde siempre con el acompañamiento de CIPAV, pero que nunca ha tenido financiación externa. La principal motivación entonces para esta comunidad para emprender y continuar el esfuerzo de restauración del bosque fue garantizar un suministro permanente de agua. Y así entonces estos pequeños propietarios, cada uno cedió franjas de terreno para la restauración de los corredores ribereños, franjas anchas en la parte alta de la microcuenca y mucho más bajas en la parte de abajo. Todo el trabajo ha sido trabajo voluntario a través de jornadas conocidas como mingas o convites. Aquí podemos ver entonces el bosque ribereño original que existía en el año 1994 y dos franjas ribereñas en proceso de restauración que se han ido sumando al proceso como resultado de los esfuerzos de esta comunidad. Y aquí podemos ver los cambios en la parte alta de la microcuenca desde el año 1992 hasta el año 2021, cuando vemos que está cubierta de bosque secundario. Desde el punto de vista técnico, podemos decir con toda claridad, no ha sido una restauración perfecta, ha habido múltiples errores, a pesar de lo cual hoy en día esta área en proceso de restauración alberga especies de enorme valor para la biodiversidad, como esta ave endémica Chlorocrisa nitidissima. Además de esto, recientemente se hizo un inventario de los murciélagos en esta área y se encontraron 12 especies. Todo esto como parte del proceso de declarar esta área reserva de la sociedad civil. Entonces, esta comunidad tiene 95.2 hectáreas de bosques protegidos, de los cuales 19 hectáreas están en proceso de ser declaradas como reservas.
Además de esto, ellos han complementado el trabajo de restauración con toda una serie de esfuerzos de rehabilitación ecológica para transformar, por ejemplo, terrenos afectados por el monocultivo de arracacha en sistemas agroforestales diseñados con base en los principios de la agroecología. Este es un sitio entonces donde podemos ver la restauración del paisaje forestal en acción y donde podemos ver los esfuerzos de restauración del bosque integrados con diferentes esfuerzos de transición hacia sistemas productivos un poco más sostenibles. Este era el aspecto que tenía la parte alta de la microcuenca en el año 2019, donde vemos cómo las áreas de restauración se integran con las áreas en proceso de restauración, sistemas agroforestales, algunos predios transicionando hacia prácticas más sostenibles de uso de la tierra. Y como que obviamente no vivimos en un mundo perfecto, también persisten prácticas muy insostenibles, como por ejemplo el pastoreo de ganado en laderas pendientes y la expansión del monocultivo de aguacate, que es algo que se ve actualmente desde Chile hasta el centro de México. Uno de los elementos claves del proceso de restauración ecológica en esta comunidad fue la participación de jóvenes y de niños en la investigación para la restauración del bosque. Y esto inició hace más de 2 décadas con el estudio de un árbol pionero, la fenología, los hábitos de regeneración y las aplicaciones en la restauración de bosques del árbol loco Montanoa quadrangularis, que es una asterácea, que es un árbol bastante interesante. En este proceso hicieron parte del equipo de investigación como coinvestigadores campesinos Eudali, Julián y Henry, 3 jóvenes recién egresados de la secundaria. Los resultados de este estudio fueron aplicados inmediatamente por la comunidad para ampliar las franjas de bosque ribereño. Y aquí vemos, por ejemplo, una franja ampliada mediante el manejo de la regeneración de Montanoa quadrangularis. Este conocimiento también se aplicó para generar corredores lineales que empiezan con esta especie y luego se enriquecen con otras, como cuyo costo es de $220 por kilómetro. Otra de las aplicaciones que surgieron de este estudio es el manejo de bordes de bosque para lograr una ampliación muy rápida de los fragmentos existentes. Lo que hacemos entonces es establecer unas franjas de estos árboles siguiendo el contorno del borde de bosque a una distancia de 10 metros, con lo cual muy rápidamente lo que observamos es la regeneración de especies del interior del fragmento hacia esa franja entre los árboles y el fragmento. Hubo un momento específico, casi que podríamos trazar esto a un día específico en que el rumbo de este proceso de investigación cambió, y esto ocurrió como resultado de un comentario incidental que hizo el campesino innovador y líder comunitario Tiberio Giraldo. Él me dijo alguna vez: yo no sé si usted ha observado, Zoraida, que el árbol loco aparece siempre que el suelo está suelto o removido. Los coinvestigadores y yo habíamos estado 2 años estudiando los patrones de regeneración de este árbol, pero no habíamos entendido esta realidad. Tiberio la tenía muy clara. Hicimos entonces un experimento muy sencillo con parcelas en las que removimos manualmente el suelo y entendimos que realmente Tiberio tenía toda la razón. La perturbación del suelo es esencial para la germinación de semillas, el establecimiento de las plantas, el crecimiento y también para la sobrevivencia de este árbol. Con el tiempo entonces lo que entendimos es que el árbol loco es una especie que tiene lo que se denomina un modo catastrófico de regeneración, lo cual quiere decir que la mayor parte de una población local se establece luego de una gran perturbación del suelo. En otras palabras, lo que aprendimos es que los deslizamientos son el nicho natural de regeneración del árbol loco. Hoy en día el pequeño grupo de restauración ecológica de CIPAF se especializa en la restauración de terrenos afectados por deslizamientos y erosión severa, y entonces, como podrán entender, nuestro invitado de honor siempre es el árbol loco, siempre y cuando esté dentro de la franja altitudinal donde le gusta crecer. Aquí vemos un ejemplo de un talud intervenido con bioingeniería y diferentes prácticas donde el árbol loco es el protagonista,
y en un periodo de 7 meses vemos entonces un avance muy significativo en la estabilización de este talud. Otro de los proyectos que han marcado mucho este proceso de investigación participativa incluyó la participación de niños y jóvenes en la investigación para la restauración de bosques a través del estudio de la fenología y regeneración natural de 12 especies nativas de árboles y palmas. En este proyecto, la coinvestigadora Eudali Giraldo y yo, lo que quisimos compartir con los niños fue lo que la misma fenología nos había enseñado a nosotras. La fenología como ejercicio educativo y como tema de investigación transforma al investigador. Le enseña paciencia, admiración por la naturaleza, disciplina y mejora su capacidad de concentración. Quisimos entonces compartir este regalo con los niños de la comunidad. Después de 20 años, las niñas coinvestigadoras que empezaron a trabajar conmigo en mi tesis de maestría, hoy en día son doctora especialista en ecología de quebradas andinas, magíster especialista en recursos genéticos vegetales, agrónoma que trabaja en conservación de suelos y profesora del municipio del Dobio, reconocida todos los años por sus estudiantes como la mejor profesora del colegio, y la hija de ella, María José, investigadora del proyecto Fenología de Heliocarpus americanus. Pero quizás uno de los resultados más interesantes de este proceso de restauración supuestamente ecológica es que hoy en día las palabras que más usa esta comunidad para autodefinirse son orgullo y sentido de pertenencia. Bueno, usando este ejemplo como base, pasemos a hablar un poquito sobre la escala del agropaisaje, porque es importante restaurar los ecosistemas y al mismo tiempo promover sistemas productivos amigables con la biodiversidad. Ya hemos visto varias veces el continuo de la restauración, entonces quiero simplemente mostrarles una secuencia de imágenes donde vemos cómo la capacidad de un sitio para ofrecer servicios ecosistémicos puede variar a lo largo de un gradiente. En un extremo de ese gradiente tendríamos una situación crítica de degradación que podemos representar con el color rojo. Podemos estar también ante una degradación fuerte que representaríamos con naranja, ante una degradación moderada que representaríamos con amarillo, o podemos estar ante un agroecosistema saludable que podemos representar con el verde claro, o ante un ecosistema bien conservado o de referencia que tendríamos en verde oscuro. La restauración entonces nos ayuda a movernos desde el centro hasta la periferia de este círculo, pero adicionalmente la rehabilitación nos permite movernos hasta el verde claro, donde nuestro objetivo quizás no es recuperar un ecosistema de referencia, sino un agroecosistema funcional y saludable. Voy a volverles a mostrar las mismas imágenes, pero con un poco más de detalle. Este sitio está ubicado en el estado de Sao Paulo, en Brasil. El Parque Estatal Morro del Diablo es un área de conservación de límites abruptos, rodeada por una matriz productiva fuertemente contrastante en su estructura y composición. El uso predominante es la ganadería, sistemas ganaderos con muy pocos árboles, donde el pastoreo se hace en grandes potreros y paradójicamente se usan unas prácticas de conservación del suelo que dejan el suelo desnudo. Durante varias décadas, IPE, el Instituto de Pesquisas Ecológicas, ha trabajado para conectar los remanentes de bosque en este paisaje a través de una serie de corredores muy bien restaurados con árboles nativos, una alta diversidad de árboles nativos. Pero algo evidente en esta imagen es que estos corredores siguen siendo muy contrastantes en su estructura y composición con el uso dominante de la tierra, que es la ganadería. Un complemento de estos corredores biológicos son los sistemas agroforestales de alta diversidad que se han ido instalando en este paisaje a modo de piedras de salto que facilitan los movimientos de la fauna silvestre en este paisaje. Este es otro ejemplo de uno de estos sistemas, en este caso un sistema de café con un sombrío de varias especies nativas. Sin embargo, podríamos preguntar ¿cuál sería el complemento natural
de estos corredores biológicos e islas agroforestales en este paisaje. Y dado que el paisaje es ganadero y probablemente seguirá siendo ganadero durante mucho tiempo, podríamos plantear que el complemento natural serían diversos tipos de sistemas silvopastoriles, bien sean los intensivos, árboles dispersos, cercas vivas, en fin. Y una buena razón es que un sistema silvopastoril diseñado pensando en la biodiversidad puede formar una matriz de paisaje compleja y amigable con la vida silvestre. En este caso, este sistema silvopastoril ubicado en el Valle del Cauca integra diversas especies de gramíneas, arbustos para el ramoneo directo del ganado, 30 a 50 árboles de porte mediano por hectárea, una densidad menor de árboles corpulentos y algunas palmas y árboles maderables emergentes. Roberto Mejía, propietario de la hacienda El Chaco, describía la transformación de su hacienda ganadera como desierto a paraíso. Y esta transformación inició en la década de los 80 cuando él decidió cambiar sus sistemas extensivos de pastoreo por sistemas silvopastoriles. Hoy en día el Chaco es un bosque ganadero altamente productivo en un paisaje dominado por el monocultivo de arroz. Es decir, podemos afirmar que la mayor parte de la biodiversidad depende de sistemas ganaderos y no realmente de relictos de bosque que son bastante escasos. Es decir, los sistemas silvopastoriles proporcionan un hábitat adecuado para una parte de la biodiversidad. Como podemos ver acá, este pequeño fragmento forestal que al estar rodeado de sistemas silvopastoriles tiene a su alrededor una matriz menos contrastante que lo que es el uso dominante de la tierra en este paisaje, el cultivo intensivo de la caña de azúcar. El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible estudió los movimientos de las aves en paisajes ganaderos en 5 ecorregiones de Colombia. Aquí tenemos un ejemplo de la ecorregión cafetera, donde vemos cómo diferentes especies de aves se movilizan en el paisaje desde los bosques secundarios y maduros a los sistemas ganaderos con árboles, pero no hacen uso de los sistemas ganaderos sin árboles y mucho menos de aquellos sistemas ganaderos que tienen una fuerte degradación del suelo y la vegetación. Entonces, hay, digamos, algo que me gustaría aclarar con relación a los sistemas silvopastoriles y su relación con la restauración ecológica. Al hacer la transición hacia una ganadería silvopastoril, el objetivo principal es aumentar la productividad y rentabilidad del sistema, mejorando al mismo tiempo la generación, su capacidad para generar servicios ecosistémicos. Pero cuando el productor tiene éxito en esta parte, esto le va a permitir liberar aquellas tierras que no deberían tener ganadería, que son bien sea estratégicas, frágiles o marginales, y devolvérselas a la naturaleza a través de procesos de restauración ecológica. Entonces, en lo que quiero hacer énfasis aquí es que es precisamente la rehabilitación del sistema ganadero y su transformación en sistema silvopastoril lo que hace posible la restauración. Hay una complementariedad en ambos. Entonces, si miramos nuevamente el continuo de la restauración y tratamos de analizarlo en el contexto de la ganadería, la pregunta sería, ¿cuáles actividades del continuo de la restauración son pertinentes o posibles en un contexto ganadero? La respuesta es todas las anteriores. Podemos tener actividades sencillas que reducen los impactos, como cercar las cárcavas y evitar la entrada del ganado. Podemos mejorar el manejo del ecosistema a través de un pastoreo rotacional. Podemos reparar algunas funciones al integrar este pastoreo rotacional con árboles y cercas vivas, y en algún momento, cuando el aumento en la productividad y rentabilidad le permite al productor hacerlo, vamos a atravesar una fina línea donde el productor va a poder liberar tierras para la restauración de 1 a 5 estrellas según sea su motivación, sus recursos y la cantidad de tiempo de la que estamos hablando. Por lo tanto, si miramos nuevamente este esquema, los sistemas silvopastoriles y silvopastoriles intensivos nos van a permitir también obtener nuevamente un agroecosistema saludable, productivo, capaz de ofrecer servicios ecosistémicos. Miremos brevemente cuáles son algunos puntos de encuentro entre los sistemas silvopastoriles y la restauración ecológica.
El primero y el más evidente es que la mayor parte de la tierra que está disponible para la restauración en nuestra región está en predios ganaderos, sencillamente porque la ganadería es el uso dominante de la tierra en América Latina y esto ocurre prácticamente en todos los países. Y en segundo lugar, los ganaderos son cada vez más conscientes de que necesitan adaptar su sistema productivo a un clima que es mucho más variable e impredecible de lo que era en el pasado, con más eventos extremos como olas de calor, sequías prolongadas, heladas y vientos fuertes. Esta adaptación significa ganar resiliencia y le exige al productor fortalecer su infraestructura ecológica. Por encima del suelo, esta infraestructura ecológica es básicamente la sombra, los recursos complementarios para el ganado y el refugio y recursos para la biodiversidad funcional. Por debajo del suelo estaríamos hablando de una cobertura total del suelo con plantas vivas y residuos vegetales a lo largo del año y de una alta densidad y diversidad de raíces que van a ocupar todo el perfil del suelo. Entonces, cuando el escenario es un predio rural, ganadero o agrícola, hay varios elementos que deben hacer parte del diagnóstico de restauración. En primer lugar, debemos identificar las prioridades de conservación, todos los remanentes de ecosistemas naturales o vegetación seminatural, porque en la crisis actual de la biodiversidad cada fragmento es valioso, cada fragmento cuenta. Tenemos que identificar también las oportunidades que nos ofrece el terreno para fortalecer la conectividad ecológica entre estas áreas naturales en el paisaje. Importantísimo es identificar las acciones prioritarias para recuperar los ecosistemas acuáticos y los servicios ecosistémicos ligados al agua. Identificar aquellas tierras frágiles o marginales que debemos liberar de la producción agropecuaria. Aplicar los principios de la agroecología para transformar el uso productivo, bien sea agrícola o ganadero, de las tierras que nos ofrecen el mayor potencial productivo. Y finalmente, identificar una o más especies focales que puedan ser útiles para monitorear el estado de conservación en el agropaisaje. Este sería un ejemplo de lo que acabo de explicar. En este predio ganadero muy deforestado, las prioridades de conservación serían estos tres remanentes de vegetación natural, pero si los miramos juiciosamente vemos que hacen parte de una misma microcuenca, con lo cual si aislamos o cercamos toda esta área, al mismo tiempo vamos a estar favoreciendo la conectividad ecológica y la protección de los ecosistemas acuáticos. Pero resulta que adyacente a esa área del proyecto que hemos pensado hay unos terrenos muy erosionados cuya productividad ganadera debe ser mínima. Es decir, tenemos dos opciones: que estos terrenos se unan al proceso de restauración de bosque o que pasen a ser sistemas agroforestales. Esto nos deja entonces las zonas con la mejor aptitud para el uso ganadero, donde pensaríamos la transición con sistemas silvopastoriles y con una muy buena rotación de los animales. En el caso específico de este paisaje, que está ubicado en la región colombiana del Magdalena Medio, una especie que sería excelente para monitorear este esfuerzo es la marimonda del Magdalena, Ateles híbridos, uno de los 20 primates en mayor peligro de extinción a escala global. Este es un mono que no sale de los fragmentos de bosque. Entonces, cuando empezamos a ver que se moviliza a través de las áreas restauradas, este es un excelente indicador de que la conectividad ecológica realmente se está fortaleciendo en el paisaje. Entonces, cuando hacemos una integración deliberada de acciones de restauración y acciones de reconversión productiva que aplican los principios de la agroecología, podemos utilizar, o de hecho ya estamos utilizando el término restauración agroecológica. La restauración agroecológica tiene el objetivo de generar paisajes multifuncionales que producen alimentos saludables, sostienen a las comunidades, protegen a la biodiversidad y generan servicios ecosistémicos. Esto que vemos de una manera idealizada en este dibujo existe en la realidad muy cerca del lugar donde estamos ubicados. Este es un ejemplo de un predio ubicado en San Francisco, Cundinamarca, la Reserva Natural El Silencio, que
que durante décadas ha protegido bosques andinos de una gran biodiversidad y endemismo. Al mismo tiempo ha hecho el esfuerzo de restaurar áreas adicionales del bosque y en los últimos años ha hecho la transición desde una ganadería lechera convencional hacia una ganadería agroecológica. Todo esto complementado con una estrategia de conectividad a través de cercas vivas. Miremos ahora unos puntos de encuentro entre agroecología y restauración. Lo que llamamos la restauración agroecológica es el diálogo abierto de estas dos disciplinas para fortalecer la sostenibilidad y resiliencia de los paisajes agrícolas. Y yo pienso en la restauración agroecológica como el fruto de dos frustraciones. La primera de las frustraciones es observar en el paisaje la restauración sin agroecología. Durante muchos años pensamos que el escenario de la restauración debían ser las tierras abandonadas, cosa que no debería ser así. Las tierras no tendrían que ser abandonadas para que pensemos en restaurarlas. Hemos visto también muchos proyectos cuyo punto de partida es la compra de predios rurales para la restauración de ecosistemas, con la consecuencia inevitable de desplazar a las comunidades y a las actividades productivas hacia otras regiones. Estamos viendo también una proliferación de proyectos ligados a compensaciones ambientales, donde proyectos extractivos o de infraestructura que deben compensar el daño ambiental hay contratistas de la restauración que entran en contacto con los propietarios del predio rural, pero lamentablemente muy pocas veces vemos un compromiso de largo plazo entre las partes involucradas y un verdadero sentido de pertenencia del productor hacia su proyecto de restauración. La segunda frustración es la contraria, ver la agroecología sin restauración. Cuando vemos una producción agroecológica muy armónica, pero en parcelas muy pequeñitas, sin una visión del paisaje y el territorio. Vemos entonces productores que adoptan prácticas agroecológicas, pero no las complementan con acciones orientadas a proteger los ecosistemas ligados al agua, a detener o revertir la erosión en otros sectores de sus predios, a generar un microclima benigno en las áreas productivas, a fortalecer la resiliencia del sistema productivo frente a eventos climáticos extremos, o mejorar el hábitat de organismos que ofrecen servicios tan claves como la polinización y la regulación de insectos plaga, o contribuir a la preservación de la biodiversidad local fuera del contexto productivo. En síntesis, a esto lo podríamos considerar toda una serie de oportunidades perdidas. Quiero mostrarles un caso de un productor que en los últimos años ha adoptado un modelo de restauración agroecológica. Este predio ubicado en Zapatoca, Santander, es el escenario del curso de LT-CIPAV, Restauración Ecológica de Tierras Erosionadas. El predio es atravesado por un camino muy antiguo que hoy en día son unas cárcavas muy grandes y muy profundas. Este era el estado de las cárcavas en el año 2018. Y este es el estado de la cárcava en el año 2023. Las intervenciones en este predio son 3 cursos de restauración agroecológica y el trabajo voluntario de los participantes del curso. Pero el predio tiene una aproximación muy interesante a la agricultura. En los últimos años ha adoptado agricultura biodinámica y entonces en el último curso hemos podido observar cómo, por ejemplo, la ubicación de las composteras, el compost biodinámico a lo largo de un filo de montaña fuertemente erosionado, ha contribuido de una manera muy rápida a la recuperación del suelo y de la actividad biológica. Esta es la mano de obra que hizo el trabajo que acaban de ver. ¿Cuáles factores facilitan las sinergias entre agroecología y restauración? Podemos mencionar varios. Primero, el pensamiento sistémico, que nos ayuda a ver las situaciones o los problemas y sus interrelaciones. Muy importante también el pensamiento de resiliencia, que analiza los sistemas humanos y naturales como entidades complejas que se adaptan continuamente a través de ciclos de cambio. Muy importante, fundamental, la conciencia de la sociedad sobre el valor de los alimentos locales y agroecológicos, como también los mercados justos que valoran el trabajo de los agricultores.
el reconocimiento explícito del papel de los productores agropecuarios como custodios o guardianes del territorio y de las culturas rurales, el intercambio generacional, la motivación de los jóvenes para vislumbrar su futuro en el campo, la relación afectiva de los productores y sus familias con su tierra, la generación de conocimiento a través de la investigación participativa, donde las comunidades rurales y los investigadores científicos participan, colaboran y se establece entre ellos una relación de colegas en la generación de conocimiento. ¿En qué se diferencia la restauración agroecológica de la restauración convencional? Una diferencia fundamental es que en la restauración agroecológica los productores y sus familias son aliados y no obstáculos en el proceso de restauración. Este tipo de restauración es diseñada en consenso con los productores y sus familias, por lo cual es coherente con sus valores y sus preferencias. Busca fortalecer la producción agrícola o ganadera y el bienestar de las comunidades. Integra especies que generan beneficios económicos directos a los productores y sus familias y debe ser compatible con una extracción cuidadosa o moderada de madera y de productos no maderables. Puntos de encuentro entre agroecología y restauración incluyen, por ejemplo, la reciprocidad como valor fundamental, métodos de restauración ecológica que tienen aplicaciones en la agroecología o principios y prácticas agroecológicas que tienen aplicaciones en restauración, sistemas productivos que contribuyen a la rehabilitación ecológica de terrenos degradados o acciones de restauración que contribuyen a la productividad y resiliencia de los sistemas agrícolas y ganaderos. Y todas las sinergias que surgen cuando planificamos de manera conjunta las acciones de agroecología y de restauración a la escala bien sea de los predios, paisajes o territorios. ¿Y quiénes son las personas que asumen este reto de la restauración agroecológica? Son personas conscientes del papel que su sistema productivo tiene como parte de una matriz de paisaje que es esencial para la biodiversidad, que aceptan este compromiso y este reto de devolverle espacios a la naturaleza, que planifican el uso de la tierra para proteger los cauces, los manantiales y los ecosistemas acuáticos, que inician la recuperación de los suelos erosionados aplicando técnicas de restauración y prácticas de cultivo que promueven la vida en el suelo y que dejan esta tradición larga de luchar contra la sucesión secundaria y se dedican más bien a entender la naturaleza del proceso para usarlo a su favor con el objetivo de fortalecer la resiliencia de su predio. ¿Cuál es el factor que mejor nos permite producir? ¿Cuáles de estos productores rurales van a tener éxito en la restauración agroecológica? ¿Estamos hablando acaso de los que tienen mayor capital, o los que tienen predios grandes, o los que están bien articulados al mercado, o los que tienen mucho conocimiento técnico? Yo simplemente quiero dejar a manera de hipótesis que el factor clave es el arraigo a la tierra. Aquellos productores que tienen una fuerte relación con su tierra, no importa las demás barreras, van a ser capaces de hacer la transición. Ahora quiero que nos enfrentemos a lo ideal versus lo posible en el escenario del paisaje del Magdalena Medio y del proyecto Vida Silvestre, un proyecto enfocado en la conservación de 10 especies paisaje, 5 de ellas en el paisaje del Magdalena Medio, donde CIPAV tuvo la misión de promover cambios que fueran favorables a los árboles nativos, pero muy directamente influyendo sobre las prácticas ganaderas en este paisaje. Esta es la zona que elegimos para trabajar durante la segunda mitad del proyecto, una zona de lomeríos, terrazas y planicies aluviales de gran importancia hidrológica, al mismo tiempo un paisaje fuertemente deforestado, donde curiosamente la biodiversidad es sorprendente en cualquier grupo que analicemos, más de 4.000 especies de plantas vasculares, un nivel elevadísimo de endemismo, la presencia de especies muy amenazadas como el jaguar, el manatí, el paujil de pico azul, el bagre rayado, diversas especies de monos, tortugas, en fin. Pero la realidad del uso de la tierra es esta.
Es un paisaje donde incluso las zonas importantes de recarga hídrica están fuertemente deforestadas y el nivel de degradación de los suelos es aterrador. En este paisaje, como ocurre en muchos otros, las barreras de tipo sociocultural superan ampliamente en magnitud a las barreras biofísicas para la restauración ecológica. Este es un paisaje de intenso conflicto social y violencia, con una historia muy trágica durante las últimas décadas, pero además un paisaje donde las personas de todos los niveles económicos tienen una relación antagónica con el bosque y con los árboles. Son 3 generaciones humanas intentando detener el avance del bosque. Por lo tanto, aquí el contexto social no nos permite iniciar acciones de restauración que estén desligadas a los medios de vida de las personas. Vemos entonces nuevamente zonas de recarga hídrica muy deforestadas y degradadas. Y desde el comienzo enfrentamos la siguiente pregunta: ¿cómo podemos promover el cuidado del suelo y conservar las especies nativas en el Magdalena Medio cuando los últimos relictos de bosque que quedan en este paisaje son despensa de maderas para el cercado de los sistemas ganaderos y son los sitios de descanso del ganado? Es decir, aquí claramente estábamos enfrentados a una serie muy compleja de barreras de tipo cultural. El primer paso entonces en esta intervención fue seleccionar un área prioritaria, en este caso la zona de recarga hídrica del río San Juan y la ciénaga La San Juana. El segundo paso fue hacer unos procesos de planificación predial donde identificamos unas áreas de aptitud aceptable para la ganadería y unos sitios también claves para la regulación hidrológica. Nos fuimos entonces buscando todos los cuerpos de agua, todas las quebradas que cumplen un papel clave aquí en todo este sistema hídrico tan complejo. El tercer paso, repensar el uso de la tierra con los productores, promover unos cambios de uso del suelo, el cerramiento y la ampliación de los relictos de bosque, el cerramiento de los drenajes naturales, diferentes tipos de prácticas de restauración, la integración de árboles en el sistema ganadero y, muy importante, fortalecer la soberanía alimentaria de las familias. Un ejemplo es el predio El Sinaí, de 30 hectáreas, con 3 de ellas con bosques secundarios fuertemente degradados, donde la rotación del ganado se hacía en 5 potreros. La práctica común de manejo de los potreros en esta región es la aplicación de herbicida, seguida de la quema, la siembra de gramíneas y una segunda aplicación de herbicida para promover el crecimiento de las gramíneas. Entonces intentamos cambiar esto, promoviendo policultivos para la soberanía alimentaria humana y animal, el manejo de la regeneración de especies leñosas en los potreros con un control mecánico selectivo de la regeneración, la protección de las leguminosas y de los árboles valiosos, y entonces tratar de transformar la fisionomía de estos potreros con potreros con árboles y luego tratar de recuperar el crecimiento de las gramíneas para hacer de este sistema un sistema mucho más productivo. Les recuerdo que el manejo anterior consistía en la quema y las 2 aplicaciones de herbicidas. Poco a poco entonces logramos que este predio tuviera cambios positivos en un 62% de su área, con árboles en diferentes usos de la tierra. Y pasó de tener 5 a tener 40 pequeños fragmentos y de tener 3 a tener 7 hectáreas destinadas a la conservación. El proyecto incluyó también un programa de capacitación y asistencia técnica en ganadería sostenible y restauración ecológica, con trabajo de intercambio de saberes con los productores, la capacitación en propagación de árboles para la restauración en los predios ganaderos, cursos de restauración dirigidos a todas las organizaciones comunitarias, asistencia técnica en sistemas silvopastoriles y nutrición de los animales, y la inclusión de otros predios con acciones de menor intensidad. Por ejemplo, este predio donde la estrategia buscó mejorar la conectividad a través de setos forrajeros que integran especies para el uso ganadero, para la alimentación de la familia y árboles.
y poco a poco entonces logramos conectar los fragmentos de bosque a través de estos setos forrajeros multipropósito. Se logró también cambiar un poco la fisionomía de los potreros mediante el manejo de la regeneración natural en los árboles, pero lo más importante, se frenó la práctica de permitir la entrada de los bovinos a los bosques donde estaban deteniendo la sucesión ecológica. Todo esto requiere la adopción de la cerca eléctrica para manejar los movimientos de del ganado y la oferta de agua de calidad en los potreros para los animales. Mucho trabajo en cercas vivas y, en fin, la suma de actividades que integran la restauración con la transición hacia prácticas más sostenibles en la ganadería. Entonces, a través de esta estrategia de intervenir predio por predio con una mirada de paisaje y con una combinación de actividades para mejorar la ganadería y la restauración, en esto consistió básicamente la intervención. Y creo que uno de los resultados más importantes ha sido el cambio gradual en la cultura productiva de estos ganaderos. Bueno, voy a terminar ya con algunas reflexiones sobre la calidad y el compromiso en las acciones de restauración. En esta foto sintetizo una relación que es de importancia crítica para el éxito de la restauración, que es el acompañamiento a través de los extensionistas. Si nosotros queremos lograr cambios positivos y perdurables en el territorio, tenemos que invertir en las capacidades de las personas y también tenemos que formar extensionistas que van a acompañar a los productores en este cambio. Podemos contrastar dos tipos muy diferentes de restauración, aquella que ve la restauración como un negocio y aquella que busca un compromiso de largo plazo con los ecosistemas. Esto sería un ejemplo de un proceso diseñado para perdurar en el tiempo. Sería ideal que la demanda del proceso viniera de la comunidad misma. Hay un paso de identificar áreas prioritarias, hay también un paso importantísimo de investigar el contexto biofísico y social y generar una caja de herramientas de restauración. No podemos tener una única alternativa, necesitamos una caja de herramientas. Se pasa entonces a planificar con los propietarios los predios o a la escala del paisaje. Debe haber un codiseño del proyecto, debe haber un proceso de fortalecimiento de las capacidades y solo después de eso se pasa a la implementación, las acciones operativas, el mantenimiento y monitoreo en el corto plazo, pero también mantenimiento y monitoreo en un plazo mucho mayor. Debe haber una estrategia para el uso y manejo sostenible de las áreas restauradas e idealmente una estrategia también de generación de conocimiento a través de la investigación participativa. Porque el compromiso de largo plazo requiere de buenos custodios. Pero, ¿qué es un proyecto diseñado para cumplir metas de corto plazo? Muchas veces es una imposición externa que pasa directamente a seleccionar sitios para restaurar. Se identifican los propietarios de las tierras, se pasa a implementar inmediatamente, se hace un poquitín de monitoreo, un poquitín de mantenimiento, no hay estrategia de largo plazo. Y el resultado es una restauración cosmética, sin un proceso social y sin fortalecimiento de las capacidades locales. Es un proceso para sumar árboles y hectáreas que no tiene custodios claros. Quiero dejarlos entonces con estas preguntas. ¿Estamos generando las condiciones para la permanencia de las acciones de restauración en el largo plazo? ¿Qué tipo de acuerdos estamos haciendo con los propietarios de las tierras donde implementamos los proyectos de restauración? Estos proyectos que estamos implementando todavía en algunos casos en tierras compradas, ¿están desplazando las actividades agropecuarias hacia otras regiones? La mejor inversión que podemos hacer para garantizar la protección de las áreas restauradas es formar buenos custodios de la tierra. ¿Cuáles áreas restauradas van a conservar su cobertura en el mediano y largo plazo? Pues aquellas donde los árboles tengan sentido para la gente. ¿Y a qué edad debemos iniciar la formación de los custodios de la restauración ecológica? Idealmente entre los 0 y 4 años de edad, cuando se está formando bien la corteza frontal, pero bueno, a esta edad todavía estamos a tiempo. En resumen, entonces, necesitamos una restauración más reflexiva
integrada a procesos de planificación predial, coherente con los sistemas productivos, con oportunidades de fortalecimiento de capacidades para las comunidades. Una restauración que tenga sentido para los medios de vida rurales. Estamos obligados a superar esta fase de la década de la restauración obsesionada con números de árboles y hectáreas para entrar en una fase enfocada en la calidad y sostenibilidad de los procesos. Y los dejo para terminar con esta frase de Robin Kimmerer: la restauración es necesaria para sanar la tierra, pero la reciprocidad es necesaria para una restauración duradera y exitosa. Al igual que otras prácticas conscientes, la restauración ecológica puede verse como un acto de reciprocidad en el que los seres humanos ejercen su responsabilidad de cuidar de los ecosistemas que los sustentan. Restauramos la tierra y la tierra nos restaura. Muchísimas gracias.